Live. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andy Cáceres, director del Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo. Y como siempre, todos los viernes estamos, aunque hoy con un poco de retraso, pero no pasa nada. Siempre hay imponderables y bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido. Como siempre, estamos en estos conversatorios que son de jóvenes para jóvenes y con el objetivo de transmitir ideas nuevas, transmitir ideas y compartir ideas y sobre esto ir aprendiendo todos, ¿no? Sobre la realidad del Perú y la realidad en general que tenemos. Y hoy nos acompaña un amigo que es Daniel González. Daniel, ya Hola. ¿cómo estás, Daniel? Muchas Gracias, gracias. Andy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por nada, gracias a ti, Daniel. Daniel es de Venezuela, primero, es un hombre de Venezuela, y él es también un académico, ¿no? Y está ahora en Perú. Y hemos querido tocar el tema de Venezuela, ya lo compartirán los chicos, porque es bueno entender la realidad, porque ya tenemos muchos amigos venezolanos acá, y a veces pues se pregunta uno, oye, ¿qué ha pasado, no? Y entonces es bueno abordar este tema y encontrar pues un posible diagnóstico y también mirar hacia el futuro, cómo se puede trabajar todo este tema, ¿no? entre nuestros países. Bien, entonces los dejo ahora con Sandra. Muy bien, Sandra, buenas tardes. Gracias. Sumaksuka Yastoñaña Turaikuna. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Siempre bueno. ahí, exacto, empezando también con nuestro idioma acá de nuestro Perú. Genial, que es el quechua. genial. Entonces, bueno, yo, como ya decía, queremos también antes dar a conocer para nuestros nuevos, digamos, espectadores ahí que nos están viendo a través del Facebook Live de la Gira de la Esperanza, decirles de qué trata la Gira de la Esperanza. La Gira de la Esperanza es una iniciativa del CART, como ya lo digo, del Centro de Investigación y Desarrollo, y también es una experiencia de cambio cultural para jóvenes líderes de diferentes regiones de nuestro país. Tenemos a Cajamarca, Lima, Moquegua, Cusco y otras más. Y bueno, ¿con qué fin o cuál es esta misión de lograr, como ya lo decimos, un cambio cultural positivo? Llevar esa esperanza a las diferentes personas de nuestro Perú. Y bueno, y también decirles que bueno, a través de esto también nació este espacio que es el tema de la generación de la esperanza, que justo somos jóvenes líderes, como ya lo decía Sandy, que también queremos inmiscuirnos en digamos, en la realidad de nuestro país, saber sobre la problemática y generar este tipo de espacios donde generemos discusión, conversación y también vaya sumando a que muchos más jóvenes también se inmiscuyan a hacer este tipo de acciones. Y bueno, esto a través de que lo realizamos a través de 3 pilares. 1 es el crecimiento en virtudes, 2 el pensamiento crítico y 3 el tema de una participación activa en nuestra sociedad. Entonces, bueno, ahora le doy el pase a nuestro compañero Cristian. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Zárate Aguilar, formo parte de Gira de la Esperanza del núcleo de Cajamarca y bueno, pues antes de que continuemos, daré las conclusiones recogidas del conversatorio anterior, el cual fue la informalidad y cómo lo resolvemos, que estuvo a cargo de Walter Yallico, que es el representante de los gremios en proceso de formalización. Y bueno, son 9 conclusiones las que nosotros recogimos en el anterior conversatorio. La primera fue que la informalidad es un tema sumamente importante en nuestro país y que se ha abordado de manera no tan seria, ¿no? El segundo es que la informalidad está también relacionada a la falta de empleo y a la falta de empleo en la inversión de calidad. La tercera es que hay un Perú jurídico y un Perú real, que se dan leyes que no se pueden cumplir. La cuarta, lo que necesitan los ambulantes son espacios para poder llevar a cabo su comercio. Ellos quieren comprar sus espacios, no que se los regalen, y el Estado debe facilitar los espacios. El quinto es, la propiedad es fundamental para el desarrollo económico. El sexto es, debería haber un banco para el emprendedor, con intereses más bajos y, bueno,
esto no se puede actualmente o no se puede acceder a estos créditos ahora. La séptima conclusión fue de que se debe declarar de interés nacional la actividad emprendedora para solucionar el tema de la informalidad. La octava conclusión fue de que sobre la cuarentena no todos los emprendedores podrán ejecutarla. Muchos van a salir a ganarse la vida. Los que pueden, que se queden en casa. Y los que no pueden, que se cuiden y respeten los protocolos. Y eso lo estamos viendo, ¿no?, en estos días. La novena conclusión fue de que la informalidad no es un tema cultural. El peruano intenta vivir en virtudes a través de su trabajo, pero las normas que se promulgan no están siendo acordes con la realidad, no la están entendiendo y por eso no se está dando verdaderas soluciones. Estas fueron las conclusiones que se pudo recoger del anterior conversatorio y que fue un tema muy interesante. Bueno, daré el pase a mi compañero Enrique. Muy buenas tardes con todos. Bueno, en esta oportunidad tenemos como panelistas a Sandra Quispe, del Núcleo Cusco, a Cristian Zárate, del Núcleo Cajamarca, y a quien les habla Enrique Tacunán, del Núcleo Lima. Por otra parte, nos acompaña el profesor Daniel González, quien es magíster en Historia de las Américas y magíster en Literatura Latinoamericana, quien además actualmente es profesor de Historia y Cultura Contemporánea en la Universidad de Piura, y quien en esta oportunidad nos acompaña en el tema Una mirada en la realidad peruana desde la perspectiva o experiencia venezolana. Sin nada más que decir, doy pase a Daniel para poder iniciar nuestro conversatorio de hoy. Muchísimas gracias, Sandra, Cristian y Enrique, y por supuesto Sandy y todo el equipo de la Gira de la Esperanza por esta invitación. Un honor, una vez más, poder compartir y poder de alguna manera también construir, contribuir en ese Perú futuro que ya se está, bueno, que está en formación con ustedes, ¿no? Pienso que para ir al grano, una de las cosas que me preocupó hace unos 3 o 4 días y que conversaba con un amigo sobre la actual campaña de la presidencia del Perú, bueno, por mi formación académica y por el enfoque de las ideas políticas y de la historia de las ideologías, historia de las ideas políticas, en fin, y todo esto, y de la economía también, más con el énfasis por la formación como latinoamericanista, digamos, en ese sentido soy un apasionado, o sea, digamos, no me restrinjo a quedarme en las 4 paredes de Venezuela. Nunca ha sido así. Siempre me ha, digamos, interesado en general la historia universal, pero sobre todo la historia de los países de una comunidad cultural como es la hispanoamericana, iberoamericana, latinoamericana, según los contextos. En todo caso, el Perú, para cualquier venezolano, yo tengo 46 años, nací en 1974, y prácticamente, digamos, la destrucción sistemática pensada de mi país, de Venezuela, empezó hace 21 años. Ahora, evidentemente, yo crecí en una Venezuela que era distinta, bastante distinta a la actual. Daniel, sí. ¿te puedo interrumpir justo esto? Sí, interrumpe. Todo lo que quieran, interrúmpanme y pregúntenme. Sí. Cuéntanos, por el hombre de 46 años que acabas de decir. Sí, correcto. Si tú dices que cambió hace 21 años, sí. Cuéntanos tus primeros 25 años. Supongo que estudiaste en la universidad, aún en una Venezuela distinta. En una Venezuela distinta. ¿Cómo era Venezuela antes? En lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Sí, lo bueno y lo malo. Vamos a ver. Venezuela, una de las cosas que uno ve, quizá quiero ser delicado, no, o sea, con los venezolanos, pues no quiero sonar, con mis compatriotas, no quiero sonar a maltrato, pero ciertamente uno ve a veces, se dice el venezolano, y el venezolano haciendo autocrítica lo reconoce, aunque se ríe un poco a veces de sí mismo. En ese sentido tiene algo similar un poco al argentino, de reírse de sí mismo, de cierta superficialidad. Y lo hay. O sea, una gran superficialidad. El país de las mujeres bellas, somos ricos, tenemos petróleo, digamos, una economía montada por unos partidos socialdemócratas, digamos, de centro izquierda, si se puede decir, en los años 60, de la mano del Partido Social Cristiano Copey, el equivalente a lo que podría ser lo que hubo aquí con la doctora Lourdes Flores.
Y en ese sentido, bueno, los socialcristianos y los socialdemócratas construyeron un régimen bipartidista. Afortunadamente, Venezuela, después de 150 años de militarismo, pudo por fin en 1960 elegir, digamos, pudo terminar su periodo por completo el primer presidente civil de nuestra historia. Imagínense ustedes. O sea, borren el siglo XIX. Delete. O sea, no, eso no hubo. Entonces, y en 1965, bueno, yo hasta bailaría joropo, que es el baile nacional, bailaría joropo, no sé, bebiendo ron, porque fue el paso de un presidente civil, le pasa a la banda presidencial a otro presidente civil y no a otro militar, a un militar que le dio el golpe, en fin, ¿no? Esos fueron los 40 años de una Venezuela democrática, una Venezuela donde las Fuerzas Armadas estuvieron ceñidas a la institucionalidad, una Venezuela que tuvo una constitución no tan bella, muchachos, y de verdad no es floreo, miren, no le voy a decir se lo juro, pero se los prometo, no es floreo. Qué hermosa es la Constitución del 93, con todos los problemas que tenga. Recuérdense que yo vengo del infierno, pero ojo, un infierno que no siempre fue así. O sea, un infierno, digamos, que se ha gestado desde el punto de vista ideológico. Pero bueno, volvamos a los años 70. Uno nace, uno crece. Mis padres, digamos, por decir un poco, mis padres eran muchachos sencillos de pueblo, pues, que sencillamente fueron a la universidad, como a la San Marcos, por decir así, a la gran pública, estudiaron medicina, fueron los mejores de su promoción, se conocieron, se casaron, los becaron a Estados Unidos. Mi madre se forma como anestesiólogo, mi padre como jefe de cuidados intensivos, de medicina de urgencia. Y bueno, y en ese sentido ingresan a un ámbito de clase media, por decir así, ¿no? Y pudieron darle a sus 3 hijos profesionales, en fin. Entonces, pudieron darle a sus hijos un nivel, quizá, o un mejor nivel de vida en el que ellos se formaron. Ahora bien, muchachos, cuidado, porque esto a mí ahorita me escandaliza y me da roche. Pero uno recuerda, no era mi caso porque uno era clase media, uno recuerda gente clase media alta o al menos cercana al colegio o cercana a tu entorno, no eran tus amigos, pero que iba a hacer su compra de supermercado a los Estados Unidos una vez al mes, a Miami. Y luego en agosto, la señora que ayudaba a tu mamá o a tu tía, quizá en algunos oficios de la casa, ella ahorraba todo un año y en agosto te la encontrabas en JCPenney en Miami o en Orlando. Entonces, claro, uno dice, un momento, esto es una distorsión. O sea, ¿esto a qué se debe? ¿Cuál es el contexto económico de esto? Bueno, es un gigantesco estado petrolero que, digamos, según el contexto keynesiano y según el contexto, digamos, de los que estudian economía quizá aquí o en general, en cultura general me siguen, digamos, hay una visión de un poco un estado empresario. Digamos, el petróleo, tengan en cuenta que es una de las reservas de petróleo, está entre las 3 primeras reservas de petróleo más grandes del mundo. Bueno, todo ello pasa a ser administrado por el Estado y el Estado depende del partido político que esté de turno. Entonces se monta una gigantesca democracia sobre un sistema económico rentista. Rentista, el rentismo petrolero. O sea, yo me quedo con una cantidad de regalías, yo me quedo con una cantidad, pues produzco, bueno, genero la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, junto con los árabes, regula el precio del petróleo. Y cuando hay un problemita en el Medio Oriente, bacán, genial, porque el petróleo sube y lo que le entra al gobierno venezolano era, chicos, pero sin exagerar, cataratas de dólares. Un tsunami de dólares. Entonces, autopistas, grandes obras de infraestructura, por supuesto, el Estado y todo tipo de empleos, y el sector privado que en buena medida ha debido aprender a volar solo y no a esperar que cuando le vaya mal el Estado le meta la mano para levantarlo con algún crédito, prestándole dinero y tal. El sector privado y empresarial se acostumbró a recostarse un poquito
¿no? Del estado, del gigantesco estado petrolero. Todo de alguna manera uno pudiera decir que era una Venezuela saudita, se decía, una Venezuela con mucho, una gran abundancia. Y de hecho Venezuela fue, miren, yo sí les digo algo, el venezolano quizá no sé si tiene que ver con el Caribe, no sé si es propiamente algo geográfico venezolano y el temperamento caribeño, pero para un venezolano es un plus que llegue un extranjero. Y si es extraño, de Mongolia, más interesante. O sea, es parte, pueden decir, es parte de un cierto espíritu de farándula, de superficialidad, de novedad, de curiosidad, sí. Pero entonces, claro, Venezuela en ese sentido fue un crisol, o sea, un crisol es que donde se unieron, bueno, vinieron gentes de todas partes del mundo. Eso creo que lo tenemos en común, porque en el Perú es impresionante la cantidad, la mezcla y la cantidad de personas de todas partes también del mundo, al menos que yo he visto en estos 2 años que llevo viviendo en el Perú. Vivo en Piura, no vivo en Lima. Entonces uno dice, claro, esa variedad de gentes, quizá también el que nunca hubiera existido propiamente un partido de derecha. Bueno, yo no sé si esto tenga exactamente que ver, no lo he pensado con detenimiento, pero digamos, tampoco una derecha militarista propiamente. Algo de eso hubo unos 9 años, por cierto, fue gran amigo del general Odría, Marcos Pérez Jiménez, formado en la Escuela Peruana Militar de Chorrillos. Estamos hablando de 1948 a 1960. Pero tampoco fue un militar, digamos, que dejó una escuela de derecha. No, nada que ver. O sea, Venezuela en ese sentido, bueno, no ha tenido en su historia contemporánea un pensamiento ajeno a lo que es en general la centroizquierda. Entonces, para bien o para mal, y también por el proceso de que siempre fuimos una provincia pobre del gran virreinato, ¿no? O sea, Lima era el corazón de América del Sur. Así como México era el corazón de toda la América del Norte. Venezuela era una capitanía general, como lo fue Chile, una provincia pobre, que en tal caso, por tener unas costas muy despobladas, la convertías en capitanía general para que un capitán general era un cargo militar, para que en tal caso estuviera protegido. Pero no era que hubiera, digamos, en el pasado no es que hubiera sido una provincia rica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el venezolano en ese sentido, y es un contraste que me pasa con Bogotá, por ejemplo, con los colombianos, a quienes les tengo gran cariño, aunque también sabemos que tenemos nuestras rivalidades, no es que ustedes los venezolanos son muy igualeros, ¿no? ¿Por qué usted trata con cariño, con aprecio a la señora que le viene a vender la empanada o que barre frente a su casa? No, Daniel. Ella allá y usted aquí. Por supuesto, yo he tenido varios problemas. Esa es la tía de un amigo. Cuando me he quedado, una vez le pedí cafecito a una señora y también me regañó, ¿no? Usted allá y ellos aquí. Eso, entonces, claro, tú dices, Bogotá también fue la cuna de un virreinato. Entonces, digamos, esa importancia por las formas, incluso generar reglamentaciones o códigos o protocolos que a veces están disociados no solo de la realidad práctica. Eso en general lo tiene toda América Latina. Eso lo tiene toda América Latina. Pero en Venezuela también ha sido un problema. Pero, sin embargo, uno ve que ha habido como clasismo, racismo, xenofobia. Miren, chicos, eso hay en todas partes, en todos los países del mundo. En unos más, en unos menos, más atenuado, más tal. En Venezuela, claro que lo hay. Aunque tiene tiene otro sentido, otra vuelta. No me voy a detener en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí culturalmente me impresiona, me cuesta comprender de Ecuador y del Perú, es me cuesta comprenderlo porque tengo que conocer más la historia de este contexto cultural del Perú y del Ecuador, es la rivalidad entre la sierra y la costa. Eso me raya, como se dice acá, bueno, aparte yo hago deportes de alta montaña y amo, y en Venezuela un costeño, un morenito, un negrito, así como yo, lo que quiere es una gocha blanquita una cajamarquina. O sea,
O sea, eso eso para mí es algo que me choca, ¿no? Bueno, nunca como Guayaquil y Quito, ¿no? Donde le pidieron a Movistar los de Guayaquil, que la operadora en toda la zona de Quito y de la costa no tuviera acento quiteño. Bueno, aquí gracias a Dios creo que no llegamos a eso, pero bueno, en todo caso yo a los chicos cuando les doy clase y tenemos que hablar de temas de cultura y también a veces me preguntan del Perú y yo digo, miren, olvídense de eso. O sea, eso sí que quede en el Perú del pasado. O sea, que sea todo un Perú. O sea, todos hermanos, querernos, quererse y comprenderse, tener empatía una región por la otra. No, allá va el selvático, allá va el costeño, allá va el piurano, allá va el limeño, el arequipeño. No. O sea, sí, esa es bueno, sí, el Perú es uno y múltiple, pero la belleza está precisamente en que es uno y diverso a la vez. No planteemos dicotomías o no planteemos, mejor dicho, como esto es muy propio de los marxistas, ¿no? Que les gusta generar dicotomías, digamos, enfrentamientos donde no tiene que haberlos. Entonces, me impresiona y de verdad que me edifica, mejor dicho, la capacidad de trabajo que tiene el pueblo peruano, la capacidad de invención que tiene el pueblo peruano. Eso me encanta además cómo quiere, o sea, hasta donde me he dado cuenta, el cariño, o sea, yo en Piura he visto cómo dos chicos universitarios que son enamorados se toman una foto un día junto a un militar. Lo paran en la calle y se toman un selfie con él, ¿no? Eso, o sea, en Venezuela, bueno, ustedes saben la descomposición que ahorita nuestras Fuerzas Armadas es un cartel de narcotráfico, ¿no? O sea, tú lo que quieres, y más, yo estuve involucrado bueno, he formado parte de activismo político tratando de formar un partido centro-derecha en Venezuela. Y bueno, yo creo que las reacciones para mí fue muy fuerte, pero luego vi con envidia buena, ¿no? Dije, oye, ojalá cuando reconstruyamos el país, esto. O sea, uno empieza a ver cosas valiosas del Perú, hermosas del Perú, que ustedes no pueden dejar perder. Ustedes no, chicos, es que, ojo, no es un tema de que lo hagan Sandy, que lo haga Lizzy, que lo haga Edson, o en tal caso Cristian y Sandra, que se espeluquen y se esgreñen con los, no sé, con los de Verónica Mendoza. Sandy, puedo echar broma, ¿no? No hay problema. No pasa nada. Acá no pasa nada, ya. No. Pero es que precisamente una de las cosas que me preocupaba era que hace unos 3 días, le comentaba a Lizzy, el tercero a bordo que va en la lista con Verónica Mendoza, no sé si era en el Cusco o en una zona del sur del Perú, no recuerdo exactamente si era el Cusco, en un mitin público aquí en el Perú, ojo, repito, aquí en el Perú, al final dio vivas a los Castro y dio vivas a la memoria de Hugo Chávez. Miren, yo me voy a contener de no decir una lisura aquí. Daniel, pero yo no voy a permitir, o sea, yo quiero que quede claro, o sea, yo que ahora prácticamente soy piurano, además de corazón, o sea, lo que esté de mi parte, y por eso me gusta explicar lo que ha pasado en Venezuela, para abrir los ojos, contribuir a formar un pensamiento crítico. Si alguno de ustedes es de este entorno, me puede decir de repente, ay, profesor, es que usted está traumatizado. Claro, mire, no, lo que voy a decir es en serio, lo voy a decir, suena en broma, pero es en serio. Claro, profesor, a usted, bueno, después de lo que ha contado, bueno, la clínica que sus papás hicieron con tanto esfuerzo, se las expropió el gobierno, es lógico que usted al final salió medio corriendo, es lógico que los persiguieron a los profesores universitarios, a los estudiantes por temas políticos, y por eso usted está traumatizado y eso. Entonces, claro, yo hablando con amigos peruanos me dicen, Dani, que son mis hermanos, los que hablamos y discutimos de estos temas. Me dice, negro, es que yo a ti te veo como veo a mi viejo, como veo a mis tíos que vivieron en los 80 y que como vivieron lo duro del terrorismo, quedaron como traumatizados. Y yo pienso que has perdido objetividad y no debe ser así, Maduro hay que verlo de otra manera. Puchala, y yo, bueno, miren, ahí yo empiezo a sudar y yo digo, brother, no es así, hermano, no es así. O sea, es decir, chicos, cuando usted, miren, uno de los grandes problemas que tiene el venezolano, y no es porque estoy llevando agua a mi molino, es que adrede, un ministro de educación marxista que tuvo en los años 60, se eliminó la historia común de América Latina de todas las escuelas del Estado, que se enseñaba en el bachillerato.
la historia de Venezuela se redujo a una minucia. Entonces, yo como historiador, a mí lo que me preocupa es cuando vi a estos chicos que salieron a marchar contra Merino y cuando veía gente que decía que si no habían leído la historia reciente del Perú. Y a mí lo que me preocupa es que un pueblo, una generación que no conoce su historia, no solo está condenado a repetir los errores del pasado, peor aún, es manipulable. O sea, te manipula cualquiera. Es cuando una persona ha perdido la memoria y te construyen. Y luego las ideologías de izquierda y también las de derecha en su momento, por eso hay que estar muy atento, ideologías, no ideas de derecha, no ideas de izquierda, me refiero a ideologías. Bueno, hablaremos de eso el martes. Les gusta manipular tu pasado, manipular tu historia, que te olvides de ella y que solo mires el paraíso utópico que ellos te ofrecen y solo veas el futuro que ellos te ofrecen. Entonces, por eso, estudiar y formarse y estar en la Gira de la Esperanza o en otros programas de formación similares a estos, es ya no hacer resistencia, es acción, acción y de la buena. Es dar la batalla cultural. La batalla cultural que habla un amigo, él es un divo, que es Agustín Laje, no soy amigo, pero admiro mucho a Miklos Lucas, y la formación que ha hecho y cómo habla y cómo le llega a mucha gente. Y es algo que conversamos, Vanessa Vallejo en Colombia, ahora está en Estados Unidos, Orlando Avendaño, un venezolano en el exilio que también está en ese contexto, y Rafael Varela, que está con el gran amigo que trabaja en el entorno de los Bolsonaro, en Sao Paulo ahorita. Entonces uno ve que con preocupación que el modelo chavista, el modelo socialista chavista, amigos míos, hermanos míos peruanos, y ahí hay una cosa muy importante, no repitan modelo bolivariano. No digan es un modelo bolivariano, porque yo entiendo que la mitad del Perú le puede tener un poquito de rabia a Bolívar. Yo lo puedo entender. Quizá Bolívar cometió probablemente errores y la otra mitad, afortunadamente, estoy esquematizando, lo quiere y bacán, chévere, no hay problema con Bolívar. Pero yo les voy a decir algo, Bolívar, el primer pueblo donde se le llama libertador es en Lima, se le llama en el Perú. Y luego cantidad de venezolanos que luego se quedaron aquí. Lo digo por Yapatera, ¿no? Cercana a Chulucanas. Cuando visité el Museo de la Negritud, me dijo el cantor, el poeta de allí del museo, usted es venezolano, usted sabe que aquí hay un género de poesía llamado la cumanana. Y la cumanana se remonta a esos venezolanos que quedaron y que ya se hicieron peruanos y que quedaron del Ejército Libertador y que se quedaron acá. Y se quedaron por estas montañas, por estas zonas, por los desiertos del norte. Y es un género, poético que recuerda a Cumaná. Cumaná es una ciudad caribeña de Venezuela, pequeña, donde nació Antonio José de Sucre, que está enterrado en Quito. Entonces, claro, el venezolano cuando ve, cuando ve con cariño a los Andes, a los países andinos, es verdad que hay gente horrible, guachafa, inmoral, asesina, delincuentes, que, yo fui muy claro, y lo dije la vez pasada, esas personas tienen que salir inmediatamente de aquí. Es más, yo les voy a decir algo y estamos hablando en confianza, un poco a calzón quitado. Si uno tuviera poder y amistades y te dicen, mira, nos ayudas, no solo a sacar a los venezolanos malandros, sino a los que tienen capitales del chavismo. Ahí sí estoy yo de primero para ayudarte. Era lo que estaba haciendo Trump en el estado de Texas y en el estado de Florida, congelando ese dinero para entonces enviarlo a Guaidó y que pudiera servir para paliar la crisis de hambre que hay ahorita en Venezuela. Dinero mal habido y dinero robado. Entonces, pero fuera de ese grupo, digamos que, como decía el doctor López Aliaga, de los venezolanos hay una minoría que es detestable y que tiene que salir de aquí. Bueno, también hay gente que ha venido a aportar, ¿no? Bueno, a tratar de aportar, a tratar de encontrar un futuro, ¿no? Ciertamente, uno ve que es un problema porque no se trata de quitarle el trabajo a nadie, ¿no? Eso Daniel, nadie lo quiere. Sí, te interrumpo un rato para ver si los chicos tienen alguna pregunta, sí, pero pregunten. Me gustaría que nos digas, se habla mucho en síntesis, oye, qué mal el gobierno en Venezuela. ¿Tú nos puedes ir diciendo en breve cómo se ha deteriorado y cuáles crees que son las cosas? Si tú dices, si alguien te preguntara, dime 3 cosas
que han hecho cambios que sufrió la Venezuela anterior, porque entiendo que tú has hablado de la frivolidad de la Venezuela anterior. Claro, una también, frivolidad que fue suicida. También de su cercanía hacia la sociedad, ¿no? Hacia la socialdemocracia y hacia el socialismo. Propiamente ya, Entonces, bueno, como eso ya había. Yo pensé que, o sea, esta empresa nacional ya existía antes, inclusive de, ¿no? O sea, sí. anterior. ¿Te refieres, ¿no? ¿Te refieres a PDVSA? ¿A cuál, Sandy? Sí, a la empresa de petróleo Sí, PDVSA, sí, como no. PDVSA nace, sí, mucho antes, en los 60. Sí. Claro. Pero entonces, cuéntanos qué pasó entre los 90 y los 2000. Sí, para llegar a esto. ¿Y cómo le dieron en la torre? ¿Qué ha pasado? ¿No? O sea, sí. Mira, Sandy, ahí hay una cosa importante. Vamos a ver. Yo quiero que se contengan y no me lancen la etiqueta de elitesco, porque no lo soy. Pero los historiadores sabemos que en los procesos históricos, desde las ideas influyen las élites. No me refiero solo a élites económicas, también élites intelectuales. Entonces, ¿cuál fue el problema mortal en Venezuela? Tenemos unas élites, digamos, que fueron poco a poco, de la mano de la presencia de intelectuales cercanos a Cuba, de intelectuales, por cierto, con todo respeto, también en el ámbito de la iglesia, con todo respeto a la gente, al contexto de la iglesia, también algunos sacerdotes del contexto de la teología de la liberación marxista. Luego, la misma, más importante todavía, es la misma corrupción de los dos grandes partidos políticos, Acción Democrática y COPEI. Es decir, la socialdemocracia, un poco estilo APRA, que es Acción Democrática, de hecho fueron grandes amigos de Víctor Raúl Haya de la Torre y de Alan García, Carlos Andrés Pérez o Rómulo Betancourt. Y luego el Partido Social Cristiano COPEI, cuyo fundador es Rafael Caldera. Bueno, ustedes saben, Lourdes Flores hombre, ¿no? Imagínense a Lourdes Flores hombre. Ustedes ya saben quién es Lourdes Flores, creo que no necesita presentación, ¿no? O quizá el doctor Bedoya, bueno, eso ya es otro nivel, ¿no? Eso es otro nivel, el doctor Bedoya, que por cierto, eso es un gran personaje para difundir y estudiar, junto con Orlando Boloña Ver y otros peruanos de oro que ha habido. Entonces, el problema es que estos partidos fueron perdiendo credibilidad, fueron perdiendo conexión con el pueblo, hubo muchos escándalos de corrupción, hubo inmoralidades tremendas en cuanto a robo, en cuanto a peculado, en cuanto a tráfico de influencias, y la prensa y el sector académico, cada vez con más gente del ámbito de la izquierda, cercano a la izquierda radical de la Revolución Cubana, del Foro de Sao Paulo, bueno, la prensa, como ustedes llaman acá, una prensa caviar, una prensa de izquierda, una prensa cercana a los cubanos, bueno, lo mismo. Entonces, una prensa que va, en vez de hacer una crítica constructiva, lo que hace es una crítica demoledora de las instituciones, azuzar un odio a las instituciones, a hacer tabula rasa, darle una patada a la mesa, por ejemplo, cambiando la constitución de raíz. Muchachos, primer aspecto para puntualizar lo que me ha preguntado Sandy. Pilas, alerta, cuidado con cambios a la constitución. Yo entiendo, no he estudiado el tema a fondo, se los puede explicar Carlos Hackanson, el propio Sandy, Lisi, de que ciertamente hay cosas para mejorar, Daniel, yo lo he hablado con amigos constitucionalistas peruanos, ellos sí, pero ojo con el tema de quiénes van a formar esa junta, cómo va a ser el proceso de elección de los miembros de esa junta constituyente, de las reformas a la Constitución, cómo se va a evaluar eso, pilas, porque por allí, lo primero, Chávez gana las elecciones del año 99 pidiendo una reforma a la Constitución total. Y se aprueba, gana las elecciones y se aprueba el referéndum,
se aprueba por referéndum, se aprueba al año de ser electo, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente por triquiñuelas y por el sistema Smartmatic de automatización de los votos para elegir a los miembros de esta junta. Quedan en mayoría como miembros de la junta gente del chavismo. Fíjense que no he hablado de bolivariano. Bolívar pudo tener muchos errores, pero Bolívar fue un grande. O sea, y no tiene nada que ver con la manipulación burda y malandra que han hecho los chavistas, que son, en tal caso, igual se lo dije a un amigo que es el ancla de la ABC y del País en Washington. Es un hombre que tiene peso en la prensa española. Y le dije, mira, por favor, ¿hasta cuándo el ABC va a seguir titulando la presencia bolivariana de Maduro en Madrid? Chico, por favor, dejen la falta de respeto con Bolívar. Yo sé que están picados porque al final y al cabo Bolívar y San Martín les ganamos, ¿no? Y nos reímos, ¿no? Pero ustedes como españoles llamen a las cosas por su nombre. La presencia chavista, de un socialismo chavista, que por cierto fue el financista de Podemos. En fin, entonces, cambios a la Constitución, pilas con eso, muchachos, pilas con eso. O sea, eso hay que estar atentos, ¿no? Muy bien, si se acepta, ¿cómo se va a hacer? Yo creo que, bueno, no sé, ustedes son expertos en ver las cosas con calma. Eso a mí también me gusta del Perú. O sea, un momento, o sea, vamos a estudiar las cosas con calma. Quizás a veces alguno podrá decir, Daniel, sí, pero es que no va más rápido, a veces hay mucha burocracia. Pero creo que una cosa apurada, improvisada, entre gallos y medianoche, sacada debajo de la manga, cuidado con eso. Nada que ver. Bueno, entonces el tema ataque, bueno, la Constitución del 99 es una constitución que amplió el periodo presidencial, es una constitución que permitió a los militares que votaran, es una constitución, eso fue tremendo. Permitir a los militares que votaran, los militares empezaron a ser tentados con todo tipo de prebendas. Y luego, número 2, una cosa que a mí me preocupa y que vi con el presidente Sagasti, una de las primeras medidas, una vez que tomó el mando, que asumió como presidente, fue desconocer los ascensos, la secuencia lógica de ascensos dentro de la Policía Nacional del Perú y prácticamente ascender a una generación de policías que no les correspondía. Eso, entiendo, por amigos que tengo, generó un gran malestar dentro de la Policía del Perú. Entonces, eso, chicos, ese libreto, imagínenselo en grande a nivel del ejército venezolano. Claro, los de la vieja guardia, que eran militares apegados a institucionalidad, militares formados prácticamente como civiles, militares que ejercían como militares, pero que respetaban a los civiles y a la Constitución y que se iban a oponer a cualquier giro totalitario, como lo fue dando poco a poco Chávez, esos fueron sacados. Esos fueron prácticamente graduados, pues, o sea, sacados de órbita, ¿no? Sacados de circulación. Fueron, Entonces creo que eso es otro elemento que hay que tener cuidado y que me parece que uno debe estar bastante alerta. Y en tal caso, a través de... Yo veo que salvo Willax, no veo más voces disonantes dentro de lo que es el contexto. Bueno, la abeja, Lampadia, la gente de Jaime de Althaus, luego la gente de, bueno, quizá ustedes conocen más que yo, bueno, de la San Martín de Porres veo que hay gente interesante, Ernesto Álvarez, luego esta muchacha Adriana Tudela está con los morados, pero creo que está con los morados, pero tiene cosas, Adriana Tudela Gutiérrez, Alejandro Cabero, tiene algunas cosas interesantes, hay de todo un poco, ¿no? Luego está Frank Clerc, luego está la morenita esta que pone en su sitio a una chica del partido de Verónica, una morenita que creo que es de Keiko, de la fracción juvenil. Entonces tú dices, bueno, aquí hay vida, ¿no? Aquí hay, o sea, aquí están apareciendo unos líderes emergentes en un contexto clave, que es el tercer aspecto que les diría positivo, que nosotros no lo tuvimos cuando Chávez entra en el poder. Cuando Chávez entra en el poder, los primeros 5 o los primeros 4 años de Chávez en el poder, todavía las universidades, los estudiantes, ojo y cuidado, porque hay que ser muy responsables con esto. Los estudiantes venezolanos marchaban con su papá y su mamá.
Y el papá y la mamá los ayudaba a tirar piedras y los ayudaba a enfrentar a la policía. Los estudiantes venezolanos marchaban con sus profesores porque no los íbamos a dejar solos, porque es una irresponsabilidad. Yo no voy a usar y a llevar a gente como carne de cañón. Tampoco voy a usar la universidad como una especie de arena política, ¿no? O ideológica. Pero fuera de ella, evidentemente, cuando el ejército iba a tratar de cerrar la universidad, le caía bombas lacrimógenas. Desde el rector, las autoridades, alumnos, hasta el capellán, todo el mundo estaba con uñas y dientes defendiendo la autonomía universitaria. Pero vuelvo y repito, no era que se enviaba a unos jóvenes a la calle de manera irreflexiva, sin darles sesiones de historia, de política y de nada que ver. O sea, eso no era. A mí una compañera de doctorado, estoy ahorita haciendo el doctorado, una compañera de doctorado colombiana, pana o pata, como se dice acá en el Perú, pero con toda confianza lo digo, me cabré un poco, como dice, me mosqué un poco. Fíjate, aquí en 5 días salieron de Merino, a ver si se copian ese ejemplo en Venezuela, a ver si aprenden, si les funciona. Y yo, ¡ala! Mira, yo mejor, bueno, la prensa lo ha cubierto internacionalmente, pero si tú haces una infografía o haces un estudio de lo que se ha hecho en los últimos 21 años, desde la oposición, la cantidad de gente que sigue presa y torturada, la cantidad de gente que está perseguida. El martes pasado se lo decía a un grupo de la Gira de la Esperanza que le estoy dando una sesión de otra cosa. Ya en el nuevo Congreso, que es plenamente chavista, viene un proyecto de ley impulsado para todos los venezolanos que fueron activistas políticos contra la dictadura de Maduro o de Chávez y que estén fuera de Venezuela. Bueno, eso es un crimen contra la lesa humanidad, hacerle eso a un ciudadano, pero eso fue lo que hicieron los cubanos. Se nos va a quitar la nacionalidad y se nos va a cancelar el pasaporte y la cédula de identidad, el DNI. Entonces, eso fue, por cierto, eso fue lo que hicieron los cubanos. ¿Y tú caes en ese cuadro? Sí, caí. Oye, una pregunta. Sandra está que quiere hacer. Sí, Sandra, pero yo quiero que Sandra me hable en ese idioma tan bonito, que me haga la pregunta. A ver, te la va a hacer en quechua y a ver, tú chápala, a ver. Y a ver qué agarro. Genial. Bueno, primero le voy a hacer en castellano, o bueno, o prefieres en quechua. Bueno, mi pregunta era saber, por ejemplo, digamos, ¿cuál es el rol, o digamos, o sea, de los jóvenes en el tema de la participación de la cultura democrática, digamos, en esos justo con lo que Sari decía, en el momento del cambio, ¿cuál fue ese rol? O sea, me inquieta un poco. El rol, Sandra, una pregunta, ¿tú quieres desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista de lo que se vivió en Venezuela? O desde el punto de vista teórico, ¿cómo debería ser? Bueno, me gustaría saber de cómo fue, o sea, de cómo se dio en el momento. Pero también, ¿qué piensas tú de cómo debió ser? Pero es muy interesante la pregunta, Sandra. ¿Qué pasó? La pregunta es muy buena. Mira, Sandra, fíjate, los jóvenes, Sandra, es muy buena la pregunta por 2 razones. Porque me obligas a hablar de la historia del movimiento universitario estudiantil en Venezuela. Los estudiantes universitarios aparecen por primera vez en las calles de Venezuela en el año 1918 contra Juan Vicente Gómez, un dictador militarista. Por cierto, amigo de Leguía, son más o menos contemporáneos. Bueno, y en ese sentido no he todavía estudiado la historia de los movimientos estudiantiles en el Perú, así que lamentablemente perdóname que no puedo, quizás más viejo, o quizás es por esos años también. Pero para que te hagas una idea, ese movimiento fracasó, pero esos jóvenes, que muchos terminaron en el exilio, otros presos y otros fueron asesinados por torturas de la dictadura gomecista a principios del siglo XX, esa generación se llamó la generación universitaria de venezolanos que posteriormente llegaría al poder en la Venezuela democrática y que fundaron los partidos modernos de la Venezuela contemporánea. Rafael Caldera estaba allí, Carlos Andrés Pérez estaba allí. Otra cosa es que después se pervirtieran cuando ya estaban en el poder y ya eran gente entrada en años. Pero el entorno, mira, Sandra, los jóvenes tienen un enorme poder de convocatoria, de conmover a la sociedad, de interpelar a la sociedad.
porque cuando tú ves que un chibolo está allí solo con una pancarta pidiendo justicia, el movimiento general en Venezuela era desde la doñita ama de casa, desde la monjita. Las monjitas se ponían a pelear con los jóvenes, a apoyarlos con rosarios y todo. O sea, la gente se metía, o sea, los mendigos, el típico chico despreocupado en una moto con cuero y como punk, que tú crees que no le ven, se metía. O sea, yo lo que veía era que cuando los jóvenes iban a la calle, la gente sentía inspiración y veía, porque tienen razón, porque y la gente siempre repetía, no se dejen manipular, tienen razón, y luego los jóvenes fueron diciendo, pero no nos dejen solos, necesitamos que ustedes vengan a la calle con nosotros. Y así fue. Y mira, muchos jóvenes fueron a la calle, o sea, y llevaron a la gente, y mucha gente, si están los muchachos, estoy yo. Si no están los muchachos, no me cuenten. Si están convocando, ¿esa marcha quién la convoca? ¿Los partidos políticos? No, no voy. No. La marcha la está convocando todos los consejos universitarios de... los estudiantes, ahí estoy, cuenten conmigo. Claro, el ciudadano de a pie a veces no sabía que también muchos de esos ciudadanos, de esos consejos universitarios de estudiantes, eran las fracciones juveniles de los partidos democráticos, de los partidos que le hacían el juego a la dictadura, pero que todavía no se habían que le hacían la oposición a la dictadura, no el juego, pero que todavía no se habían ganado la confianza de la población en general. Entonces, mira, tuvimos estudiantes presos, estudiantes muertos, profesores presos, padres y madres presos con sus hijos, profesores con sus alumnos presos. Es una generación, bueno, que Sandra, es duro, es fuerte, pero mira, varios de ese movimiento estudiantil llegaron luego a ser diputados. Entre ellos está Juan Guaidó. Después podemos hablar de cómo todo el proyecto de Guaidó naufragó. Eso sería para otra tarde. ¿Por qué está tan estancado y achantado lo de Venezuela? Porque sí, porque Guaidó está solo. En 6 segundos se los digo. Guaidó está solo, lo han dejado solo y está totalmente infiltrado. Y luego el contexto de los errores de la oposición política venezolana siguen apelando al socialismo, a la internacional socialista y a un socialismo caviar, un socialismo democrático, entre comillas. Leopoldo López, lamentablemente, es un hombre que estuvo preso, pero hubo cosas extrañas, ¿no?, de su prisión. No había visitas de su mujer y la mujer salió embarazada. La rubita, Lilian Tintori, ¿no? Entonces, las grandes bromas dentro de los críticos a la oposición es: ¿y cómo fue? ¿Por in vitro? ¿O fue que por un dron? No sé, que quedó embarazada porque luego sale de la prisión y sale, si tú estás torturado y maltratado y hasta la revista Time te dedica una portada, ¿cómo sales todo papeado, quilúo, como si estuvieras no sé, estuviste en el bodybuilding? O sea, hay cosas que no se entienden. Perdón, estoy aquí matando quizás a los que siguieron el tema de la ilusión de la oposición. Lamentablemente ha habido un proceso de infiltración y un proceso de pérdida de valores y de egos también. Y bueno, y creo que eso, fíjate tú, es algo que es para aprender, Sandra. Uno no pueden permitir a los jóvenes que se los coman los egos. Y por eso no pueden permitir, Sandra, Cristian, Enrique y todos, no pueden permitir, no se den no se den un tiro en los pies despreciando los consejos de profesores, los consejos de gente mayor. No desprecien la formación intelectual. Miren, a devorarse a los autores de la historia del Perú. Incluso a formarse en filosofía. Eso ya lo están haciendo en economía, en historia. Y luego, chicos, también a formarse en cómo debatir, a usar la lógica, a enseñar a la gente a razonar, a enseñar a la gente a formarse también como comunicadores, a formarse también como divulgadores. Hay gente a veces que es es muy bien divulgando, pero las ideas son las equivocadas, ¿no? Y entonces más bien hacen daño, siembran confusión. Entonces, Sandra, cerrando tu planteamiento,
Los jóvenes inspiran, los jóvenes mueven, los jóvenes... ¿Sabes por qué, Sandra? Porque no le deben nada a nadie. ¿Sabes qué puede ser atractivo de un candidato para una elección presidencial? Sandra, Enrique, Cristian y los demás. Cuando tú ves el currículum o ves el CV del candidato y ves que no le debe nada a nadie. Ese es el mío. O sea, igual, eso es lo que gusta de los jóvenes. O sea, no tienes rabo de paja. No has tenido... Entonces, claro, tienes la tentación del poder y te van a tratar de seducir, te van a tratar de persuadir, te van a meter dólares en la cartera, te van a meter mujeres, hombres, te van a ofrecer villas y castillos, te van a ofrecer lo que sea. Pero ahí está tu temple para ser coherente a tus valores, a tus principios y no dejarte prostituir. Porque en el fondo no solo te haces un daño a ti, sino lo que a uno, y chicos, bueno, se los digo, uno quiere ya el Perú, o sea, y no le hagan ese daño al Perú, porque no se lo merece. O sea, cuando la gente espera en los jóvenes. O sea, mira, que en verano estén unos jóvenes formándose en la gira de la esperanza. Hombre, podrían estar aquí en Punta Sal surfeando, ¿no? Como varios que, o no sé. Y aquí están, ¿no? Entonces tú dices, hay futuro. No se están yendo del país en estampida, no se están... Claro, otra cosa es buscar otras salidas, pero creo que eso es importante, Sandra. Y luego también los jóvenes consiguieron mover la intención del voto, se consiguió que se ganara una asamblea nacional, un congreso con mayoría de oposición, y eso fue un logro de los jóvenes. Yo recuerdo que cuando ganamos la asamblea, yo no sé si ustedes han visto la trilogía de Star Wars, la vieja, la de mi época y la de Sandy, la de nuestra época. No, mentira, Sandy es más joven. Entonces, Ahí. al final los Ewok, los ositos, ¿no? Salen bailando y celebrando cuando cae el imperio, estalla la estrella del mal. Bueno, los chicos de la generación del 2007, como se nos llamó, y sus profesores, bueno, estábamos en las universidades, hubo rumba toda la noche, porque teníamos jóvenes curtidos de las marchas, curtidos de la lucha contra los militares, del gobierno, digo, porque también había otros de otro estilo, y contra la policía secreta del gobierno, y bueno, y eso había sido, bueno, fueron diputados, en fin, pero lamentablemente, bueno, es otra historia. Insisto, ¿cuál fue el gran error, Sandra? No hay claridad de ideas. No te llames que defiendes las ideas de libertad si estás en contra de la dignidad de la persona humana. Perdóname, no generes confusión en los demás y tú misma bájate de esa confusión. Tú me entiendes, no tengo por qué empezar a enumerar. No eres libertaria, no, eres totalitaria. O sea, asúmelo. No, bueno, entonces claro, esa confusión generó esa poca claridad teórica, esa poca claridad en ideología, esa poca claridad en idea filosófica. Chicos, eso a la postre se paga caro, porque te lleva a hacer y a defender causas de manera incoherente, ilógica, irracional. ¿Y qué pasa? Que te resta credibilidad. Perdón, estoy haciendo una autocrítica a la gran familia del ámbito de las libertades, o de derecha, o de los liberales, o de whatever, como lo quieran llamar. Pero si no podemos llamarnos defensores de la libertad, si no tenemos la dignidad de la persona humana en el centro de nuestras ideas, de nuestro ideario. Porque, sorry, pero ni los cangrejos, ni las vacas son libres. Solo somos libres los seres humanos. Y ahí radica nuestra libertad. Y la libertad precisamente va de la mano de la responsabilidad. No se trata de un libertarianismo medio caótico, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de estos chicos terminaron... Yo creo que un poco confundidos en el cuanto, también algunos, no lo voy a esconder, hubo gente que fue usada, hubo gente que fue manipulada, y de eso sí prácticamente ahí ya la academia de profesores se retiró. Cuando los partidos políticos prácticamente con una intención aviesa
buscaron los cabecillas que querían entre los jóvenes y luego más nunca llamaron a los profesores, más nunca llamaron a los papás y a las mamás de los estudiantes y más nunca llamaron a los estudiantes que no les interesaban. Solo se quedaron con los más brillantes para ellos, entre comillas, y punto. Entonces, claro, ya ahí es muy duro lo que voy a decir, ¿no? Pero es cuando, perdón por la connotación, yo sé que es fuerte la metáfora, pero es prostituir a... Es pedofilia intelectual, o sea, eso no se hace. Tú a un joven, no, chico, deja de citar la Constitución, no, mira, aquí te pongo plata, lo importante es fregar a Maduro, pero ahí, mira, mueve a los del barrio, anda para el asentamiento humano, los emocionas, les hablas bonito y después no los visitas más y no los sigues lo que ellos necesitan. Eso no. Los vicios de los antiguos partidos políticos que por eso precisamente ganó Chávez. Por hacer de la política una antipolítica, por hacer de la política un prostíbulo. No, amigos, eso no. Esos son los sofistas, ¿no? Que por algo terminaron condenando a muerte a Sócrates, ¿no? Porque sí, Sócrates Daniel, era un hombre... Sí, ajá, sí, volvamos. Discúlpame que te corten. Tenemos una pregunta ¡Qué bueno! del Facebook. Ay, Dios mío. De la transmisión en vivo de Andrés González. De confesiones. Bueno. No, mentira, no. Es tremendo eso. A ver. Ya bueno. Hola. Él nos realiza las siguientes preguntas, ¿no? A ver. ¿Qué hechos facilitó el ascenso de Hugo Chávez y por qué su figura sigue tan vigente, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro. Muchos venezolanos. Sí. Y la otra pregunta es... ¿Para bien o para mal? No, mentira, ya. Depende. Ya, a ver. Depende, por eso. Ajá. Sí. ¿Hay que culpar todo al socialismo o también a los anteriores gobiernos que no resolvieron los problemas sociales de Venezuela? Ya, bueno, vamos a empezar por la última. Hay una cosa importante, Andrés González, tocayo de apellido, y es que, Andrés y todos, y es que, o sea, vamos a ver, los partidos anteriores a Chávez están dentro de la gran familia del socialismo. O sea, este bipartidismo que hubo entre Acción Democrática y COPEI son socialdemócratas, es el socialismo más moderado, es un socialismo democrático como socialismo institucional, un socialismo como pudo ser el del antiguo PSOE con Felipe González, estoy hablando de la España de los años 80, bueno, de la concertación en Chile más o menos, un socialismo como lo pudo ser, una socialdemocracia como lo pudo ser Alan García, un poco esto, ¿no? Un poco como pudo ser, a su manera, aunque me parece que México es el peor ejemplo porque es el Partido Socialdemócrata que casi que por 100 años estuvo en el poder. O sea, pero bueno, un poco como lo que fue el PRI, ¿no? Entonces, Andrés, ahí hay una cosa importante, ¿no? Para que fijes, ¿no? Que tengas claro, no más allá de si yo soy adversario de las ideas socialistas o no. Yo no te voy a hablar, no te voy a llevar a mi molino, solo te voy a decir, es un hecho. O sea, eran partidos socialdemócratas todos, dentro del contexto socialista que respetaban el contexto democrático. El problema es, Andrés, Chávez gana por la corrupción, por el desprecio, el engaño de los líderes de estos partidos hacia el pueblo de Venezuela, en cuanto a robo, en cuanto a peculado. Entonces, todo eso y por eso hubo intentonas de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez en el año 92. Que, por cierto, Chávez cuando huye, en noviembre del 92, cuando huye, junto con otros de sus militares, no Chávez, pero una buena parte de sus amigos que trataron de derrocar a Carlos Andrés Pérez, se vinieron al Perú. Había una amistad. Pero bueno, entonces te digo eso, ¿no? Ya había un hartazgo de los medios de comunicación, además, a través de las novelas, incluso también en la literatura, en el arte, en el teatro, se sembraba, era un odio a la política por la política, Andrés. Y eso es lo que no debe pasar. Critiquemos, sí, pero sean críticas constructivas. Pero duda, sospecha. Ojo, también liberal, brother, yo no te digo solamente del tema socialista. Sospecha también de un liberal que lo que plantea es arramblar con las instituciones. No sé, y fundar un partido nazi peruano, o qué sé yo, franco-peruano. O sea,
nada que ver. O sea, ten en cuenta que eso ya son las formas del totalitarismo, como diría Hannah Arendt, ¿no? O sea, el no contemplar la dignidad de la persona. Y ten en cuenta, Andrés, que un país con petróleo, con una riqueza ficticia, pero bueno, en fin, con unas entradas que ha podido utilizarlas para mejorar mucho más la situación de la población con necesidades, la pobreza seguía y el malestar seguía. Y claro, esto habría que tratarlo con más detenimiento. Entonces, claro, la gente lo que ve es que los partidos, se cansa de los partidos. O sea, los partidos no solucionan y vota, Andrés, por un outsider. Pero, amigo mío, así como se vio como un outsider a Alberto Fujimori, ojalá hubiera sido un outsider así. Ojalá no hubiera tocado uno así. Perdón, pero no, pero este outsider, yo nunca voté por Chávez, por cierto. Bueno, mira, era un militar formado en el Foro de Sao Paulo, institución multinacional latinoamericana formada en los años 90, principios de los 90, con Lula da Silva y una serie de líderes, Rafael Correa, Evo Morales, Fidel Castro, por supuesto, y Raúl Castro. Cuando se desmorona el muro de Berlín, se plantean cómo mantener la presencia del socialismo en Latinoamérica y cómo profundizarla. Andrés. Entonces, claro, esto es todo un proyecto que está muy bien montado. Y todos llegaron al poder, Andrés. Mírate los miembros fundadores del Foro de Sao Paulo. Todos llegaron al poder. Todos. Muy bien organizados, muy bien orquestados. Entonces tú dices, hombre, Bachelet, por ejemplo, eso sí, del contexto socialdemócrata. Bueno, y tú dices, bueno, mira, no sé, más o menos. O sea, yo no estoy aquí estigmatizando y bienvenido sea la gente de un socialismo apegado a la institucionalidad, apegado a la democracia, apegado tal. Incluso si tú eres del Partido Comunista, ahora hay unos neocomunistas que dicen, ¿no? O neoanarquistas que dicen que son institucionales. Bueno, bacán. Pero luego que lo que tú digas se conjugue con lo que en verdad haces, ¿no? Entonces, eso por una parte. Otra cosa preguntó Andrés, Cristian, recuérdame. ¿Qué hechos puntuales? Bueno, es que es eso, o sea, la gente vota como castigo a los partidos. A mí un amigo me dejó pensando ayer porque me dijo, Daniel, aquí en el Perú siempre votamos por el que nadie, o sea, por el que sabe, como castigo esperamos la segunda vuelta y votamos por aquellos que los caviares o por aquellos que la derecha no quiere. Bueno, no sé, algo así entendí. Bueno, cuando votan por Chávez, es un voto castigo a los partidos políticos. No queremos más Acción Democrática y COPEI. Mira, para darte un ejemplo, Andrés, imagínate que el APRA va a elecciones en el año 98 y el presidente del partido no convoca elecciones internas en el partido, Andrés, desde hace 20 años. Brother, o sea, ¿por qué te llamas Acción Democrática? Eso fue Acción Democrática. Entonces tienes unos partidos que no dejan ascender a los jóvenes dentro del partido. Seguro que aquí hay muchos militantes en partidos y eso es muy bueno y me alegra y tienen que hacerlo. Pero yo les voy a pedir algo que le pidan a la gente de sus partidos políticos. Miren, vamos a hacer elecciones internas y elecciones transparentes y limpias que las vea toda la comunidad. Luego otra cosa, vamos a publicar los fondos y el financiamiento de nuestros partidos. ¿Cómo va a ser el final? Cuando ustedes los reclute un partido político, digan, hey, bro, bacán todas tus ideas, muy bello, me enamoraste. Pero dime una cosa, ¿cómo es el proceso de elecciones internas dentro del partido? Número 1. Número 2, ¿cómo es el financiamiento del partido? Porque si no son unos clubs de un grupito mínimo, donde no hay clara una gestión dentro del partido de meritocracia. Entonces luego te vendes cara al Perú como que tú vas a impulsar la meritocracia, el mérito, la transparencia y tal, pero dentro del partido eres un autócrata peor que Stalin. Entonces la gente se hartó de unos partidos que perdieron, Andrés, su orientación al bien común. Ay, profe, me saliste comeflor, ay, hippie, cuchi, rosadito, el bien común, eso con que se come, profesor, eso es doctrina social de ley. No, es en serio. No es en serio. Cuando la gente no es idiota.
La gente no es idiota. Ese es otro gran error de muchos partidos políticos cuando están con el orgullo y la soberbia del poder. Creen que van a ser, la gente castiga, la gente se da cuenta. El problema es que, claro, yo sí les diría algo, jóvenes, otra cosa. Bueno, esto lo dejo a la reflexión. Yo lo estoy viendo con un think tank que tengo con temas de amigos de temas electorales a nivel americano. Hay que evaluar, yo no sé hasta qué punto, hay que evaluar, me parece, temas de los sistemas electorales en la región latinoamericana. O sea, en ver cómo pueden ser de alguna manera más representativos. O sea, más representativos y también blindados de manipulaciones totalitarias o de una u otra parte, ¿no? Entonces Daniel, creo que... Sí, más preguntas, díganme, a ver. sí, no, hay preguntas, pero lo malo es que Sí. tenemos que terminar porque 6:30 Ya, se ha pasado pero este tema rapidísimo. Entonces no, vas a con tener que gusto. ser convocado de nuevo. No, claro, pero invítenme, miren, esto para mí, de verdad, se los digo con sinceridad, no es a quien me siento en familia, en confianza, todo lo que sirva a ayudar por el mundo, ahora que, bueno, ya tengo la situación que tengo, hablar con serenidad y con tranquilidad y que me hagan las preguntas y sin roches, sobre esto fue lo que se vivió, no lo repitan, o estamos tratando de reconstruir el país. No crean, por cierto, chicos, no crean ustedes que muchísimos venezolanos que estamos afuera, lo que pasa es que uno no va a decir mucho por acá. No piensen ustedes que hemos dejado de luchar. Nada que ver. Nada que ver. Sobre todo ahora cuando vives en un sitio donde al menos no hay internet, hay luz, hay agua, o sea, hay medicinas, ¿no? No hay hambre, en fin, y al menos comes 3 veces al día. Ahora, pero de verdad que se me pone un nudo en la garganta de pensar en la gente, en amigos y gente de estas luchas que sí están dentro y mira, y les amenazan a su familia, a la mamá, a la enamorada, le amenazan al cura amigo de él, le amenazan, o sea, es terrible, es tremendo. Y eso no lo dice ningún medio. Igual, por cierto, tenemos grandes amistades con gente de la disidencia cubana, que ahora milagrosamente la caballarada de medios internacionales, no todos, pero una buena parte está empezando a cubrir lo que pasa en la oposición china, lo que pasa en la oposición rusa y lo que pasa en la oposición cubana. Yo dije, Dios mío, esto fue un milagro de Nuestro Señor de los Milagros, yo no sé qué habrá sido, yo lo decía con varios amigos peruanos, y decíamos, bueno, qué maravilla, porque pareciera que la oposición democrática en esos países no existe, y claro que existe, y lucha, pero es muy martirizada, no se diga la China, eso es horroroso. Muy Pero bien. bueno, hasta aquí. Muy bien, entonces yo los dejo con Sandra, ¿te parece, Sandra? Sí. Y nos volvemos a ver. Entonces, Ustedes me convocan cuando quieran, cuando gusten. Ya, Daniel, gracias por estar presto. Adiós. Ha pasado rapidísimo, muchas gracias. Siempre a la orden. Chao. Claro, igual, y esto como te decía, igual para decir una pequeña despedida en nuestro quechua. Eso, sí. Añanchasca Kashaiku, Kalmunay Riguayma. Estamos muy agradecidos por esta bonita conversación y como ya lo decía Sandy, estamos de verdad gustosos de poder tener otro espacio para seguir conversando y porque de verdad quedan muchas ideas por seguir conversando y seguir debatiendo. Así que muchas gracias, Daniel, y también a todos los presentes. Gracias, Sandra, gracias de corazón. Y bueno, y ya sabes, queremos verte en donde tengas que estar, ¿no? Dirigiendo algo. Pero empezando por tu ejemplo principal, ¿no? Para ser dirigente genuino, ¿no? Para generar esa verdadera empatía. O sea, que empiece la cosa por casa, ¿no? Pero ya te veremos. Tranquila, cuando tenga la nacionalidad votaré por ti. Votamos por los que salgan de la gira. No, ya, dejémosla. Un gusto. Está bien, para los chicos. Muy bien, entonces buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos, chicos. Gracias, Sandy. Buenas tardes. Gracias. Adiós, buenas tardes. Chao. Enrique. Mira, Enrique. Gracias. Saludos, Cristian. Saludos, Sandra. Adiós.